Bien, vamos a continuar con esta tercera parte de la charla de hipertrofia, donde vamos a abordar temas que nos quedaron pendientes, como los mionúcleos y las células satélites, y comenzar a explicar el proceso de síntesis y catabolismo. Antes de desarrollar la diapositiva, sabemos que las células satélites son un tipo de células que están indiferenciadas, es decir, no son células musculares, pueden convertirse con un estímulo apropiado en una célula diferenciada, como lo es la célula muscular o la fibra muscular. Los músculos mantienen una reserva de este tipo de células que tienen el potencial de sufrir diferenciación miogénica. Los músculos mantienen una reserva de células no diferenciadas que tienen el potencial de sufrir esta diferenciación. Estamos hablando de las células satélites. Estas se interponen en la membrana plasmática de la fibra muscular y su lámina externa. Son pequeñas, tienen escaso citoplasma, constituyen del 2 al 7% de todos los núcleos asociados con una sola fibra muscular. Cada célula satélite tiene un núcleo individual y las células satélites son la causa de la capacidad de regeneración del músculo esquelético, siendo que este es limitado. Tiene un rol muy importante en la rehabilitación de lesiones, como así también en el aumento del tamaño o la hipertrofia muscular. Se puede decir que son similares a las células madres, se encuentran ubicadas en la periferia de la fibra muscular. Después de realizar ejercicio se produce un daño muscular, las células satélites se activan y como resultado de esto proliferan, se multiplican o reproducen en gran abundancia y se diferencian en fibra muscular. Si la lesión o el daño es muy importante, las células satélites se fusionan y forman nuevas fibras musculares. La población deportista respecto a la sedentaria posee mayor número de células satélites. Además, con la edad se tienen menos células satélites. Esto fue demostrado en un estudio de Cady en el 2004 y colaboradores. También en otro estudio de Cady en el 99 se observó que la cantidad de células satélites en culturistas de alto nivel comparado a sujetos sanos era mayor. Dicho eso, como una introducción, por otra parte parece que existen vínculos entre la vía mTOR, que es una vía de señalización anabólica, y las células satélites. En una lesión los mionúcleos actúan en la regeneración del daño muscular y el aumento de los núcleos se produce por la donación de las células satélites. Esto está citado en Brown, en el libro de Brown en el 2008 de entrenamiento de la fuerza de Médico Panamericana. Vamos directamente a plantear ahora el estudio que aparece en la diapositiva. En esta investigación de Brusgar, realizada en el 2010 y colaboradores, se estudiaron los mionúcleos en ratones. Utilizaron un proceso que se llama ablación, que es un proceso que implica separar quirúrgicamente un músculo del cuerpo, de tal manera que los otros músculos o los músculos sinérgicos que quedan se ven forzados a llevar a cabo el movimiento. De esta manera se genera una hipertrofia muy rápida de estos músculos. Durante un periodo de 21 días, el área de sección cruzada aumentó un 35%, mientras que el número de mionúcleos aumentó un 54%. El número de núcleos comenzó a aumentar después de 6 días y pareció que se estabilizó aproximadamente después de 11 días. Esto, fíjense que fue previo al aumento del área de sección cruzada, que aumentó solo después de 9 días y se estabilizó después de 14 días. Luego se le generó una denervación de los músculos hipertrofiados, es decir, los músculos están inervados por nervios. Lo que se hizo acá fue denervarlos, sacarle el nervio al músculo. Eso obviamente generó que el área de sección transversal cruzada disminuyera, pero la cantidad de mionúcleos no se redujo comparado a un grupo control. Si visualizamos la imagen, podemos ver en esta imagen que tenemos a la izquierda, en el día cero, esta es la sección de la fibra muscular. Fíjense que los puntos blancos son los mionúcleos y después de 14 días de sobrecarga producida por la ablación sinérgica del músculo,
se generó un aumento en la sección. Fíjense que esta fibra es más grande que esta. Pero a su vez también se generó un aumento en el número de estos puntos blancos que son los mionúcleos. Luego se denervó el músculo y fíjense que el tamaño ya era un poco menor, pero la cantidad de mionúcleos seguía siendo la misma. Incluso 14 días, esto es 7 días después de denervado, pero 14 días posterior a la denervación, la atrofia producida en el músculo es mucho mayor, pero si volvemos a contar la cantidad de mionúcleos, sigue siendo la misma. Entonces, eso establecido en este gráfico, tenemos el área de sección cruzada y los días. Los núcleos por milímetro, este círculo, como fue aumentando, se estabilizó y después prácticamente fue el mismo número, cayó muy levemente. El área de sección cruzada aumentó, pero luego de la denervación cayó abruptamente. Y acá tenemos el núcleo por milímetros comparándolo con el músculo de un grupo de ratones que no fue denervado. Si se fijan, el número de mionúcleos es el mismo o es muy similar al número de mionúcleos de los ratones que sufrieron la denervación de este músculo que habían trabajado. El hecho de que sea pocos días no significa, hay que ponerlo en el contexto de que la vida del ratón es mucho menor que la de los humanos. Esto es lo que comúnmente se cree, voy a avanzar de diapositiva, y se conoce como memoria muscular. Esto es lo que se conoce como memoria muscular. El argumento se basa en el hecho de tener más mionúcleos y esto va a generar una mayor respuesta en la síntesis de proteínas, la producción de proteínas. En otras palabras, si entrenás y aumentás la cantidad de mionúcleos y luego dejás de entrenar, cuando vuelvas a entrenar vas a poder aumentar más rápido la cantidad de proteínas, es decir, vas a poder producir más músculo, vas a poder hipertrofiar más rápido que alguien que no haya entrenado nunca, debido a que tiene menos mionúcleos que la persona entrenada. Recordar que los mionúcleos se generan por la activación de las células satélite. De todos modos, si nos detenemos a ver el funcionamiento, lo voy a explicar un poco en este gráfico. Tenemos una fibra muscular con 8 núcleos de una persona desentrenada. Empieza a entrenar. Fíjense, las células satélite se fusionan y van a donar los núcleos a la fibra. Nuevos núcleos por activación de células satélites. La fibra genera un aumento del tamaño y aumenta la cantidad de núcleos. Si la persona deja de entrenar, se produce una atrofia, es decir, vuelve a reducir el tamaño de la fibra muscular, pero la cantidad de mionúcleos se mantiene elevada. Si la persona vuelve a entrenar, va a ser más fácil volver a hipertrofiar, ya que cabe mencionar, ahora lo vamos a desarrollar en otra diapositiva más específicamente, pero los núcleos de las células contienen el material genético, la información genética del ADN, y este ADN es el que se hace una copia del mismo dentro del núcleo y se exporta luego al citoplasma y a partir de los ribosomas de aminoácidos y del ARN mensajero y ribosomal se van produciendo nuevas proteínas. Estas nuevas proteínas son las que producen el aumento de la cantidad de actina y de miosina. Entonces avanzamos y pasamos a la siguiente diapositiva. Como no todo es tan lindo como lo conté, les quiero aclarar que si bien el concepto de memoria muscular ya a partir del 2010 y ese estudio tan novedoso se empezó a hablar y se dejó de hablar de una memoria que tenía que ver con el sistema nervioso y se pasó a hablar de una memoria vinculada con la cantidad de mionúcleos. En una revisión, un artículo de revisión del 2020 de Sneijder y colaboradores, se concluyó, después de esta revisión, que la evidencia científica actual no proporciona consenso sobre la existencia de memoria muscular por la permanencia de los mionúcleos en el tejido esquelético animal o humano. Se justifica, continúan los autores, más investigación y desarrollar métodos más sensibles, particularmente en humanos. Piensen que el estudio que les hablé recién fue probado en ratones. Eso para
probar experimentalmente la hipótesis de la memoria muscular. También recuerden que hay que extrapolar la vida de estos animales, de estos ratones, 14 días, para ahí representar muchos años en humanos, y de eso habla la memoria muscular, que de todos modos no está del todo probada. Además, me gustaría agregar uno de los posibles efectos que tiene el doping cuando uno consume distintas hormonas esteroides, como puede ser la testosterona. Esto va a aumentar la cantidad de células satélites y la cantidad de mionúcleos. Este aumento de mionúcleos, aunque después el doping dé positivo y a un deportista lo sancionen, luego del tiempo se sigue manteniendo, si en teoría se sigue manteniendo el número de mionúcleos elevados, ese deportista corre con ventaja. Esto es un tema que quiero plantear, pero no vamos a profundizar. Antes de seguir avanzando con el concepto de síntesis proteica y catabolismo, voy a intentar, mediante esta gráfica, unir todos los conceptos, sintetizarlos. Es difícil de sintetizar, es muy complejo, pero van a ver que por lo menos nos vamos a quedar con una imagen y con una idea general de todo el proceso. Esto es una célula, en realidad es una fibra muscular. Acá en este color tenemos medio celeste claro lo que es el sarcolema, que es la membrana plasmática, y con detalle voy a ir describiendo un poco estos procesos que ocurren en la célula muscular. Cuando realizo un entrenamiento de fuerza, puede ser con pesas o con algún otro medio, durante el entrenamiento no hay un aumento en la síntesis proteica, sino que todo lo contrario, se interrumpe la síntesis intraentrenamiento y continúa el catabolismo, es decir, que el entrenamiento en sí podríamos decir que es catabólico. Claro que cuando termino de entrenar, la síntesis de proteína aumenta en forma considerable y esto tiene que ver o ocurre gracias a este entrenamiento previo. La idea es tener un balance entre la síntesis y el catabolismo que esté a favor de la síntesis proteica, y si esto lo logramos mantener en el tiempo, vamos a lograr hipertrofiar. Entrenar es un buen paso, es una buena forma de lograr este objetivo en el que la síntesis prevalezca por sobre el catabolismo. Si al entrenamiento lo acompaño con una buena ingesta de proteínas, como puede ser a partir de los aminoácidos esenciales, la leucina, isoleucina, valina y otros más, tendré esos tres que nombré, son los ramificados, pero la leucina aparentemente es el más estudiado, por nombrar alguno que tenga un efecto anabólico. Todos estos aminoácidos tendrán o favorecerán el estímulo de dicha síntesis proteica. También, si a esto lo acompaño con una mínima dosis de hidrato de carbono, puedo favorecer la inhibición o puedo inhibir, el catabolismo por medio de la insulina. Aparte de que va a ser importante consumir hidrato de carbono para tener el tanque lleno de combustible, ya que para la resíntesis de ATP, los hidratos de carbono en músculo glucógeno y en sangre glucosa son los que van a aportar en la resíntesis de ATP junto con el sistema de los fosfágenos, el ATP-PC, en lo que son las series de entrenamiento para las distintas contracciones musculares, ¿no? Tanto por la intensidad como por la duración. La glucosa va a ser la fuente primaria que va a predominar en los ejercicios de pesa frecuentemente. Pero hay más variables más que pueden favorecer esta síntesis, y lo primero que nos preguntamos es dónde se da esta síntesis de proteína, y básicamente es este proceso que aprendemos en los primeros años de las distintas carreras, tanto en fisiología como en histología, y se da en la célula. Pero en este caso la célula es la fibra muscular, por lo que básicamente el proceso ocurre dentro de la célula y comienza en el núcleo de la célula. Sabemos que la fibra muscular es multinucleada, que estos núcleos se disponen preferentemente a nivel periférico, pero en el núcleo de la célula, representada en esta imagen por esa línea punteada, en el núcleo es donde tenemos el ADN. Necesitamos de estas señales que nos dan, por ejemplo, el estímulo, el estrés mecánico, el entrenamiento de pesas, por medio del estrés metabólico, del daño muscular, todas estas señales que van a potenciar distintas vías de señalización, como la mTOR y
y otras más que tenemos, como también mecanismos como puede ser la mecanotraducción, que ahora lo vamos a abordar un poco, para que luego estas señales estimulen el ARN mensajero, que lo tenemos en esta imagen. Fíjense que dentro del núcleo tenemos el ADN y el punto 1 es la transcripción, que ahora la vamos a desarrollar, y saliendo entre el núcleo por esos poros nucleares que hay, está saliendo el ARN mensajero. Entonces necesitamos señales que estimulen al ARN mensajero para que haga una copia en el núcleo de este ADN. Este proceso se llama transcripción. Luego el ARN mensajero sale del núcleo con toda la información necesaria por estos poros nucleares hacia la zona del citoplasma, que en el músculo es el sarcoplasma. Fuera del núcleo se va a unir al ARN de transferencia o RNT y a los ribosomas. Es ahí donde se producen las nuevas proteínas, aparte de estos ARN de transferencia y ribosomas, que es donde se sintetiza la proteína. Vamos a necesitar de aminoácidos que estén en la célula, por eso es muy importante el consumo de proteínas. Estos aminoácidos que se encuentran dentro del sarcoplasma se van a unir a este proceso. Como idea general es muy importante que aumentemos las señales para que este proceso ocurra con más frecuencia y que supere el catabolismo que se genera en distintas situaciones que más adelante vamos a abordar. Para eso tenemos que entrenar, para que se logre la optimización, tenemos que entrenar en la zona más específica y óptima del entrenamiento de la hipertrofia, que tiene algunas características particulares que vamos a ver un poco más adelante. Y necesitamos comer adecuadamente, sobre todo proteínas o aminoácidos esenciales. Como así también es muy importante el proceso de descanso para que todo esto se vaya dando y se favorezca la síntesis de proteínas. La zona óptima de entrenamiento, sabemos, o a rasgos generales, la introduzco ahora, se da donde ocurre la mejor relación entre la tensión mecánica y estrés metabólico, que es un tema que vamos a abordar un poco más adelante. Para ponerle un número y presentarlo, digamos que entre el 60 y el 80% del RM, entre 6 y 12 repeticiones, con una fase concéntrica rápida y una excéntrica controlada, quizás la concéntrica de 1 segundo y la excéntrica de 2 a 3 segundos, con unas pausas 1 minuto y medio y 2 minutos y medio entre cada serie que vayamos a realizar, y entrenar con las series o hacer un número de repeticiones que se encuentre cercano al fallo muscular. Obviamente hay que contemplar la cantidad de series por grupo muscular, las repeticiones por sesión, por semana y demás como algo global. Contemplar todos estos conceptos y tener en cuenta si la persona que vamos a entrenar es una persona entrenada o es una persona desentrenada, o si es una entrenada de elite. Todo esto va a variar un poco. A partir de estos dos mecanismos que vamos a desarrollar un poco más adelante, el de tensión mecánica y estrés metabólico, y por medio de estimular diferentes sensores que tiene la fibra muscular, por medio de estimular distintas vías anabólicas, la vía por excelencia es el mTOR, que está en esta gráfica, se estimula por la tensión mecánica, por ejemplo, y después a su vez va a estimular o va a inducir que el núcleo transcriba una mayor proporción de ADN. De esta manera se va a lograr que la síntesis le gane ampliamente al catabolismo y que con el correr del tiempo, si se repite en el tiempo, vayamos a aumentar la cantidad de músculo. Esos sensores pueden ser que se encuentren en el sarcolema, como las integrinas que están representadas en esta gráfica. Esos sensores que responden a estrés mecánico, que responden a estímulos mecánicos a partir de percibir movimientos. Por medio de un mecanismo conocido como mecanotransducción, lo que van a hacer es, gracias a estas fuerzas mecánicas, este estímulo percibido por estos sensores se convierten en incidentes moleculares y señales químicas. Este proceso es conocido como mecanotransducción. Además, la tensión mecánica, como ya dije, puede estimular directamente la vía mTOR, y la tensión mecánica la logramos, como se ve en la gráfica, entrenando con ejercicio de musculación, como puede ser, ahí en ese ejemplo está la mancuerna, puede ser una barra o puede ser otro medio de entrenamiento. También existe la posibilidad de estimular ciertas hormonas como la testosterona, que puede mandar señales al núcleo directamente o previo al núcleo en un paso por el sarcoplasma, con distintos receptores que se encuentran en el sarcolema, como pueden ser los receptores que tiene dentro de la fibra muscular
el factor similar a la insulina o IGF-1, y todas estas cuestiones endócrinas estimulan dicha síntesis. Es decir, tenemos un montón de vías que pueden estimular la síntesis proteica. Para sintetizar más proteínas voy a necesitar tener muchos núcleos. Una estrategia interesante puede ser inducir por medio del entrenamiento el aumento del número de núcleos. Si tengo más núcleos voy a tener más ADN, por lo cual voy a poder hacer más copias, más transcripciones de ese ADN, y las células satélites ahí juegan un rol muy importante, como ya vimos previamente. Por eso hay que estimularlas. Esto se logra a través del daño muscular. También vamos a necesitar un aumento en el número del ARN mensajero, del ARN transicional y el aumento del número de ribosomas para que se pueda dar el aumento de esta síntesis. Claro que no hay que olvidarse del rol que tiene la genética, del rol que tiene la edad, debido a que son variables que condicionan este potencial para producir proteína. En cuanto al catabolismo, ahí entra el cortisol, que puede ser el opuesto a la testosterona, el opuesto al factor similar a la insulina, y hay que tratar de que no se le ve mucho porque, como ocurre con las especies reactivas de oxígeno, un poquito puede ser bueno, pero mucho capaz, entre comillas, diciéndolo, te mata o no es favorable para aumentar la síntesis. Este concepto de hormesis que dice que la dosis hace el veneno. Si fallo en algún punto de esto, no voy a poder aprovechar todo el potencial que tenemos. Es decir, por ejemplo, si entreno muy duro y genero mucho daño para ganar proteínas, lo que puedo lograr es que ese balance entre la síntesis y el catabolismo no va a ser positivo, ya que mucho del proceso del aumento de la síntesis lo voy a utilizar para recuperar lo que ya dañé o rompí. Entonces la idea es lograr que la síntesis supere al catabolismo. De ahí que sea importante no destruir demasiado y que no sea un buen indicador tener mucho dolor de aparición tardía muscular. Pero lo vamos a profundizar cuando veamos daño muscular. Esto lo vamos a comparar con algún ejemplo de poner o quitar ladrillos, pero también hay que saber que el catabolismo es necesario en la renovación proteica, es decir, que vamos a necesitar tanto de la síntesis como de la destrucción del catabolismo, pero creemos o necesitamos que la síntesis supere el catabolismo. La idea es aumentar la masa muscular, tanto para la estética como para la funcionalidad, como para los deportes, es decir, para tener más fuerza, para tener más potencia, para rendir más y para lesionarnos menos. Lo que podemos ver, lo voy a marcar con puntero láser, pero a rasgos generales, entonces ya expliqué estos mecanismos que están acá, pero si este es el sarcolema de la fibra, tenemos que la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular pueden estimular vías de señalización, como el emetor, que a su vez van a estimular la transcripción que ocurre dentro del núcleo de la fibra, la transcripción de este ADN, que luego por el ARN mensajero va a salir del núcleo, se une con el ARN transicional, con el ribosoma, y esta unión junto a la llegada de aminoácidos van a estimular la síntesis de proteínas. Fíjense que en la célula en la fibra tenemos muchas miofibrillas, necesitamos de los alimentos, de los aminoácidos esenciales, como la leucina, para favorecer dicha traducción. El proceso de traducción es esto que ocurre acá entre el ribosoma, el ARN mensajero y el transicional, y la llegada de aminoácidos para producir proteínas. Es importante el rol que tiene la hormona de crecimiento para estimular el aumento de la transcripción y de la síntesis proteica, como también es importante el rol de la hormona testosterona con sus receptores para aumentar esta transcripción. El proceso del pasaje de la testosterona al núcleo se llama translocación. También es importante el estímulo que pueda dar la testosterona sobre las células satélites para todo el proceso que vimos previamente en el núcleo, en la inducción de los nuevos mionúcleos de la célula y que tengan más fábricas, más núcleos para sintetizar proteínas. Las integrinas como receptores o mecanosensores para percibir los estrés o los movimientos mecánicos. Fíjense que la integrina, si bien se encuentra en la membrana plasmática, esto marca que está unido con los sarcómeros, con las fibras musculares, y a su vez estas integrinas que están unidas con los sarcómeros también están integradas o están unidas con el núcleo de las fibras o con núcleos. Por lo que cualquier estímulo mecánico percibido por las integrinas, cualquier tipo de contracción que generemos en los sarcómeros, en las miofibrillas, va a ser percibido por las integrinas, pero a su vez
va a estar conectado con los núcleos. Esto va a generar inducciones en la transcripción y el aumento de la síntesis proteica. La insulina como un inductor de la inhibición del catabolismo, el catabolismo está representado en este caso por los lisosomas de la fibra, es el que va a destruir la síntesis proteica. Creo que no me olvido de nada de esta gráfica. Piensen todos estos mecanismos de forma integrados, para tener una comprensión global desde lo micro hasta lo macro. Como se puede observar en esta diapositiva, tenemos una balanza que un poco la inclinación de dicha balanza puede estar condicionada genéticamente, pero donde a la izquierda de la pantalla tenemos lo que es la hipertrofia, la síntesis, la construcción, la producción de proteínas, y del lado derecho tenemos lo que es lo contrario, ¿no? La disminución del tamaño, la atrofia, el catabolismo, la destrucción y la degradación de proteínas. En una imagen similar vemos que la masa muscular se mantiene mediante un equilibrio dinámico en el recambio de proteínas. Va a favorecer la síntesis, la construcción y el anabolismo, un adecuado entrenamiento, una adecuada alimentación, un adecuado descanso. El hecho de comer, el momento posterior es un inductor de la síntesis. La recuperación es muy importante para favorecer esta síntesis. La edad es un factor que también va a determinar cuánto podamos sintetizar en magnitud. Obviamente en edades muy avanzadas va a ser menor y en edades más juveniles va a ser mayor. La genética, la predisposición genética también va a ser un factor que condiciona un poco estos dos mecanismos. Por otra parte, del lado del catabolismo tenemos que un adecuado entrenamiento, una inadecuada alimentación, un inadecuado descanso van a ser inductores del catabolismo, como así también los procesos de ayuno mantenidos en el tiempo, como el envejecer, como la inactividad, son todos inductores del catabolismo. Esto también está asociado al catabolismo con las enfermedades. De esta manera va a depender de estos frasquitos que tenemos acá de forma simbólica y figurativa, gráfica, cuántos kilos voy a poner de entrenamiento adecuado, cuántos kilos voy a poner de buena alimentación, de un buen descanso y una buena recuperación, y cuántos kilos voy a poner en esta balanza del opuesto. Para inclinar la balanza entonces a favor del anabolismo, necesitamos de un balance neto positivo entre la relación que se da entre la síntesis y el catabolismo. Necesitamos que haya más síntesis que catabolismo. Esto se va a favorecer, como ya se dijo previamente, por un óptimo entrenamiento de la fuerza, por una ingesta proteica adecuada, y esto repetido en el tiempo, es decir, repetido en el tiempo que la síntesis supere el catabolismo, va a generar un aumento de las proteínas, un aumento del área de sección transversal y un aumento de la masa muscular. En conclusión, esto va a generar una hipertrofia. Para explicar esto un poco más a partir de los estudios científicos, tenemos un estudio de Phillips y colaboradores en el año 97, donde lo que hicieron fue con 4 hombres y 4 mujeres moderadamente activos, realizar 8 series de 8 repeticiones, tanto concéntricas como excéntricos, al 80% del RM, es decir, comparaban un grupo que hacía concéntrico y otro grupo que hacía excéntrico, y no hubo, ya lo aclaro para no avanzar en este tema y olvidarnos un poco, sacarlo de la idea de la presentación, es que no hubo diferencias significativas cuando compararon los tipos de contracción para la síntesis, ruptura o balance neto. Al 80% compararon concéntrico y excéntrico. Este es el nombre del estudio, del trabajo. Lo que sí vieron es que 3 horas después del entrenamiento la síntesis proteica había aumentado un 112%, a las 24 horas se encontraba aumentado un 65% y a las 48 horas seguía aumentada esta síntesis en un 34%. En cuanto al catabolismo, si bien aumentó, fíjense que a las 3 horas era de un 31%, a las 24 de un 18%, y ya a las 24 horas estaba igual a los valores previos al entrenamiento. Estos datos son muy importantes para considerar la importancia de la inducción de la síntesis proteica a partir del entrenamiento. En otro estudio llevado a cabo por McDougall en el 95, 6 hombres de 23 años que participaban regularmente en entrenamiento de fuerza pesado, es decir, eran culturistas, realizaron 12 series al fallo en 3 ejercicios de bíceps, siempre al 80% del RM,
con un descanso de entre 3 y 4 minutos por serie. Los jóvenes fueron instruidos para consumir, se controló el desayuno, el almuerzo y una comida más estándar que se les daba. Y fíjense, el incremento en la síntesis de proteína muscular en las horas posteriores al ejercicio. El incremento se vio aumentado ya en un 50%, cercano a las 4 horas posteriores al ejercicio. A las 24 horas el incremento era mayor al 100% y a las 36 horas todavía estaba por arriba de la media, pero ya estaba casi igual a los valores previos a entrenar. Es decir, la tasa de síntesis proteica aumenta rápidamente, es más del doble aproximadamente a las 24 horas después del entrenamiento, y a partir de entonces empieza a disminuir, de modo que a las 36 horas ya casi está de vuelta a los valores del inicio. Estos datos de este estudio y del anterior, más allá de que sean muy desmedidos en cuanto al aumento de la síntesis proteica, porque los sujetos, por distintos motivos, ¿no? Por la alimentación, porque estaban bajo un régimen de laboratorio muy controlado, y esto genera que la inducción de la síntesis sea mucho mayor que la de cualquier persona que va a entrenar y vuelve a su casa o se va a trabajar y sigue con su rutina diaria, ya que en estas condiciones se lo suele someter las horas siguientes a un descanso, a la suplementación y demás. Pero como idea general podemos ver que entre el entrenamiento y el descanso, 2 días podría ser un valor indicado para volver a repetir un estímulo sobre el mismo grupo muscular. Un poco anticipando lo que les comentaba en el estudio de Olguerda y colaboradores llevado a cabo en el 2018, 12 hombres jóvenes sanos de un promedio de 22 años realizaron una serie de calentamiento al 50% del RM, seguido por 4 series de entre 8 y 10 repeticiones al 75% de un RM en la máquina de prensa horizontal para piernas. Después hicieron una serie de calentamiento al 50% del RM, seguido de 4 series más de entre 8 y 10 repeticiones, también al 75% de un RM, en la máquina ahora de extensiones de rodilla o extensiones de pierna. A los sujetos se les permitió descansar con una pausa de 2 minutos entre todas las series. ¿Qué se encontró en estas personas? Se encontró que se estimulaba la síntesis general de proteínas musculares un 24% más durante un periodo de 3 días. La explicación de que el crecimiento no sea tan alto en la síntesis proteica como fue en los estudios anteriores tiene que ver con esto que les comenté de un entorno de laboratorio para los estudios previos, donde la ingesta de proteínas de la dieta influye, la actividad física habitual, el sueño, las fluctuaciones hormonales y las respuestas transitorias de la vía de señalización anabólica van a influir mucho. Entonces, un grupo control y el ejercicio, fíjense como 24% más estaba aumentada la síntesis de proteínas musculares. De todos modos, lo importante acá es resaltar o destacar no tanto hablar de la síntesis y de la destrucción o del breakdown, sino lo más importante es ese balance neto entre esta relación que ocurre entre la síntesis y el catabolismo proteico. En un estudio llevado a cabo por Tipton en el 99, donde un total de 7 personas, hombres y mujeres de 27 años sanos pero no entrenados, realizaron el siguiente protocolo. Press de pierna inclinado, 5 series de 10 repeticiones al 75% de un RM, sentadillas en una máquina, flexiones de pierna y extensiones de pierna, 4 series de 8 repeticiones al 75% de un RM, con descansos de 2 minutos entre las series. Lo que hicieron acá fue comparar la síntesis, el catabolismo y el balance neto entre un grupo que consumía un placebo, un grupo que consumía aminoácidos mixtos, es decir, esenciales y no esenciales, y un grupo que solamente consumía aminoácidos esenciales. La síntesis proteica aumentó en todos los grupos, pero el catabolismo proteico también aumentó. Si prestamos atención en la gráfica y vemos el balance neto de proteínas, el balance neto entre la síntesis y el catabolismo, el grupo que no consumía aminoácidos tiene un balance neto negativo, es decir, que podríamos decir que no vio favorecida la síntesis, sino que vio favorecido el catabolismo pese a que entrenó. Pero tanto el grupo que consumió aminoácidos mixtos como el que consumió aminoácidos esenciales tuvo un balance neto positivo. Y esto es lo que hay que buscar repetidamente en el tiempo para
buscar favorecer la hipertrofia muscular y que aumente la síntesis y se repita en el tiempo, y esta síntesis aumente el tamaño de la fibra, aumente el tamaño del músculo y es decir, aumente su sección transversal. Explicados estos temas, vamos a ver brevemente el rol que tienen algunas de las hormonas. Estas hormonas se dividen en hormonas que pueden favorecer el anabolismo y el catabolismo proteico. En el caso de las anabólicas tenemos las que aparecen en pantalla, el factor 1 de crecimiento similar a la insulina, del lado izquierdo de la pantalla, la testosterona, la hormona de crecimiento y la insulina. A rasgos generales, el factor 1 de crecimiento similar a la insulina influye en la señalización del anabolismo intracelular, así como también posee efectos anticatabólicos. Tiene un efecto de donación de mionúcleos en la donación de mionúcleos y diferenciación de células satélite. A su vez, cabe destacar que se han identificado en los humanos 3 distintas isoformas de este factor 1 de crecimiento similar a la insulina, y la isoforma EC, que es la que aparece acá abajo, responde a la carga mecánica también e induce a partir de eso vías de señalización. La testosterona aumenta la síntesis de proteínas miofibrilar, disminuye la proteólisis, es decir, la ruptura de proteínas, potencia la liberación de la hormona de crecimiento y del factor 1 de crecimiento similar a la insulina. También inhibe un antagonista de este factor e incrementa el número de células satélite. La hormona de crecimiento potencia también el factor 1 de crecimiento similar a la insulina y promueve el anabolismo en rasgos generales en casi todos los tejidos. La insulina tiene efectos anabolizantes estimulando la vía de mTOR y a su vez, lo ponemos en potencial eso, pero a su vez reduce el catabolismo proteico, que de forma indirecta está favoreciendo la síntesis. En cuanto al opuesto de estas hormonas, podríamos pensar en el cortisol, ya que aumenta la proteólisis. Hay evidencia que la hipercortisolemia, es decir, el cortisol alto en sangre, de forma aguda, aumenta la descomposición de las proteínas entre un 5 y un 20%. Esto se mide por aumento en la tasa de aparición de la leucina y fenilalanina fuera del músculo, que son dos aminoácidos esenciales. Se espera que una disminución de cortisol mejore la hipertrofia del músculo esquelético a través de la reducción de la degradación de proteínas. De ahí la relación que se establece entre la testosterona y el cortisol. Muchas veces se compara este índice de testosterona y cortisol para ver incluso si se está entrando en sobreentrenamiento o no, si está favorecido el anabolismo o el catabolismo. A su vez, convierte aminoácidos en carbohidratos, es decir, rompe lo que van a ser futuras proteínas, aumenta los niveles de enzimas proteolíticas, las que producen la lisis de las proteínas, inhibe la síntesis de proteínas y, bueno, enfermedad y movilización van a favorecer el cortisol. Y en cuanto al entrenamiento de las pesas, quizás los volúmenes desmedidos muy grandes, muy altos, generar poca pausa y demás puede aumentar esta hormona. De todos modos, cabe destacar, acá en un recuadro que está arriba a la derecha, que el efecto crónico del cortisol elevado de forma crónica va a tener efectos adversos, pero una elevación de forma aguda por una sesión de entrenamiento no necesariamente va a generar este efecto de atrofia muscular, ¿no? Para finalizar, esta charla quiero concluir a partir de este estudio de Fink y colaboradores llevado a cabo en 2017, donde el título es El rol de las hormonas en la hipertrofia muscular. Las conclusiones de esta revisión dicen que las elevaciones hormonales agudas inducidas por el entrenamiento de la fuerza pueden tener en el mejor de los casos efectos menores sobre la hipertrofia muscular. Las respuestas hormonales agudas pueden darnos una indicación sobre la intensidad y el siguiente estrés mecánico y metabólico de un protocolo de entrenamiento de la resistencia dado, pero no deben usarse como evidencia causal de una respuesta hipertrófica al ejercicio. Lo que nos quiere decir esta conclusión de este estudio es que no tenemos que obligatoriamente aumentar
todas las hormonas que son anabólicas como una respuesta aguda durante el entrenamiento, es decir, no tenemos que hacer pausas muy cortas con el objetivo de aumentar la respuesta aguda hormonal de todas estas hormonas anabólicas, porque esto no va a generar un efecto sobre la hipertrofia muscular, sino que quizás esa respuesta aguda no tenga mucho que ver como causa de la hipertrofia del ejercicio, ya que es algo agudo que dura muy poco tiempo y estamos hablando quizás de 40, 50 minutos o una hora y el día tiene 24 y no llega a ser significativo. Esa es la conclusión de esta revisión sobre las hormonas. Por lo cual, si bien son importantes para inducir el anabolismo, no lo son aparentemente de forma aguda.